Juan capítulo 14. La conferencia en esta mañana, en esta tarde se va a titular Cristo, el único camino a Dios. Cristo, el único camino a Dios. Este capítulo 14 de Juan, antes de leer el versículo del 4 al 7, que es el que vamos a estudiar, quiero decirles que es uno de los capítulos que me tocó a mí personalmente antes de que yo fuera cristiano. Durante muchos años siempre traje el gusanito por dentro de buscar la verdad. Y pues la busqué en la izquierda, la busqué en la derecha, en la reversa no. Ya andaba metiendo la pata, ¿verdad? O sea, ustedes saben a lo que me refiero, ¿verdad? En la izquierda, en el ateísmo, en la derecha, en el lado conservador, etcétera, etcétera. Luego estuve buscando con los gurús, me quería ya rapar e irme a la India, me quería a los montes de Himalaya, anduve ahí con los hippies, etcétera, etcétera, buscando la verdad. Es algo que traía ya en mi corazón. Y pues me dio la oportunidad de estudiar la vida de Gautama Buda, la vida de Zoroastro, la vida de Mahatma Gandhi, la vida de Che Guevara, la vida de Carlos Marx, de Friedrich Nietzsche, de Freud, bla, 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 bla. Y una vez estando yo ya en una situación desesperada, tenía yo aproximadamente como 25 años de edad, mi hermano Alejandro se acercó conmigo y me dijo, oye, quiero platicarte de un libro y de un hombre que tú y yo, porque fuimos creados, mi hermano y yo y toda mi familia, dentro de la religión popular. Y jamás me acuerdo en toda mi vida que hayamos leído nunca la Biblia. Entonces mi hermano Alejandro me comienza a compartir y yo le dije, yo estaba ya ciscado, mira, yo no quiero saber nada de Dios ni de ninguna religión, porque las religiones son el opio de los pueblos. Alejandro, mi hermano, me dijo, amén. Dije, ¿cómo que amén? Me dice, yo estoy de acuerdo contigo, pero yo no tengo que hablar de ninguna religión, te vengo a hablar de un hombre y te vengo a hablar de un libro que contiene las evidencias y los registros más antiguos de literatura, de poesía, de genética, de química, de física, de antropología, de psicología, etcétera, etcétera. Y yo me quedé así. Dije, bueno, qué compendio puede tener tanta información? Entonces sacó la Biblia y me dijo, mira, te presento 66 libros que son la Biblia, que contienen la palabra de Dios y la vida de Jesús, que tú y yo, me dijo mi hermano, nunca habíamos conocido. Y entonces abrí yo la Biblia en esa tarde, cuando estaba con mi hermano, en Juan capítulo 14. Cuando llegué al versículo 6, donde Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, fue así como una luz que saliera de la Biblia, así como algo que me traspasó las fibras más íntimas de mi ser, me sacudió profundamente mi corazón y mi alma, porque nunca había yo oído a ningún líder religioso, a ningún líder espiritual, a ningún gurú decir que él era la verdad y que él era el camino y que él era la vida eterna. Entonces inmediatamente cuando leí esto dije, bueno, este hombre Jesús es lo que él dijo ser, porque nadie en la historia lo ha dicho. Por ejemplo, Buda, 500 años antes de Cristo, dijo, busquen la verdad. Nunca dijo que él era la verdad. Además, Buda era ateo. El budismo es una religión atea. Parece una incongruencia mencionar una religión atea, porque supuestamente se asume que si es religión, tiene que ver con Dios. Pero esto es un error de interpretación y de conocimiento teológico. Entonces, el comunismo es una religión. La masonería es una religión. Entonces, religión no necesariamente está asociada con Dios, sino con sistemas de pensamiento, con preceptos, con mandatos, para seguir un camino supuesto, inventado por los hombres. Comienzo a leer Juan 14:6 y entonces digo, Cristo es el loco, fanático, psicópata, maníaco depresivo, esquizofrénico, más grande de la historia, o Él es lo que Él dijo ser. Y si Él es lo que Él dijo ser,
yo necesito caminar con Él, yo necesito conocerlo para tener la verdad, y yo necesito también la vida eterna. Entonces, esa tarde, bueno, después de todas estas cosas, me puse a pensar, y durante algunas semanas estuve piense y piense y piense en Jesús, hasta que una vez a las 4:30 de la mañana, 1974, me despierto, llore y incansado y con unos pensamientos horribles de demonios que me querían matar y que me aventara por la ventana del edificio donde vivíamos. Ahí vivíamos con mi mamá en la colonia Nápoles, vivíamos aquí en México, y le hablé a mi hermano Alejandro, le dije, por favor ven por mí, porque necesito ayuda. Y estaba yo sude, y en ese momento me llevó con el misionero Emilio Anderuz, ahí en la colonia Nápoles, en 1974, donde a las 5 de la mañana me abrió la puerta, me sentó enfrente de su oficina y me comenzó a enseñar la Biblia. Juan 3:16, mira lo que dice aquí. Juan 5:8, de tal manera amó Dios al mundo, Dios siendo pecadores nos ama. Y comenzó así a enseñarme versículos, con la pura Biblia así me hacía con la vida, lee aquí, lee aquí, lee aquí. Y yo sentía algo que se venía así hasta que caía al suelo. Inexplicablemente lloré durante 45 minutos sin parar. Dios estaba tocando mi vida de una forma impresionante. Mis pecados los veía así como una carga, como una mochila grandísima. Y ese momento, ¿verdad? En febrero de 1974, le entregué mi vida definitiva e incondicionalmente al Hijo de Dios, a Jesucristo. Y desde esa fecha hasta nuestros días, ¿verdad? Ya han pasado más de 33 años de predicar la palabra, 35 años de convertido, y puedo saber ahora verdaderamente que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y que cada vez que le conocemos y nos acercamos más a Él, descubrimos verdaderamente ese camino de paz, de seguridad, de estabilidad y de esperanza que solo Jesús nos puede dar. En Juan 14, versículos del 4 al 7, Jesús ya les había explicado a los discípulos que ya se iba. Los discípulos comenzaron a perturbarse. ¿Cómo que te vas? ¿A dónde te vas? Si creíamos que tú eras el Mesías, y de acuerdo a las profecías de la Biblia, tú vienes a establecer el reino de Dios, y de acuerdo a los profetas de la Biblia, nos vas a librar del yugo de Roma, y vamos a vencer a los romanos, porque el Mesías, de acuerdo al Antiguo Testamento, nos daría la libertad y establecería un reino milenial en este mundo. Y de repente, con todas estas presuposiciones equivocadas que los discípulos tenían, lo vamos a comparar a nosotros también, de las profecías bíblicas, Jesús les da un mensaje opuesto a lo que ellos habían asumido. Esta es la razón por la cual Judas, cuando sabe realmente de que Cristo no iba a establecer su reino, en ese momento Judas decide venderlo por 30 monedas de plata. Como muchos de ustedes que nos escuchan a través de la televisión y a través de todas las naciones, que realmente van a la iglesia y vienen a la iglesia con motivos equivocados. Y cuando viene la adversidad, cuando vienen las pruebas, reniegan de Cristo, se apartan de Cristo, se convierten en enemigos de la cruz, porque nunca fueron salvos. Salieron de nosotros, pero nunca fueron de nosotros. Y salieron para que se manifestara que no todos son de nosotros. 1 Juan capítulo 2. Entonces Cristo les comienza a decir, ya me voy, y los discípulos comienzan a inquietarse, a perturbarse, a confundirse. ¿Cómo? ¿A dónde te vas? ¿A dónde te vas? Entonces Jesús les dice, no se turbe vuestro corazón. Si creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre voy a preparar lugar para ustedes y vendré por ustedes, y entonces os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, ustedes también estén. Entonces, por variar, Tomás, el escéptico de todos los discípulos, le dice a Cristo, no sabemos el camino. Sin embargo, Cristo ya les había dicho precisamente a dónde iba. Rápidamente vean, por ejemplo, Juan capítulo 7, versículo 33 y 34, que ya Jesús les había dicho acerca del camino.
Dice Juan 7:33, entonces Jesús, todavía un poco de tiempo estaré con nosotros e iré al que me envió. O sea, Jesús ya les estaba diciendo desde antes, ¿qué cosa? Que se iba a ir ¿a dónde? Que iba a regresar al Padre, que iba al cielo. Él bajó del cielo e iba a regresar a su Padre. Me buscarán, versículo 34, y no me hallarán. Y a donde yo estaré, ustedes no podrán venir. Entonces los discípulos todavía tenían la mente carnal. Oye, ¿se va a ir a otro país? Entonces, ¿para qué durante 3 años nos discipuló? ¿Para qué nos enseñó? Y todo este tipo de dudas comenzaron a invadir la mente de los discípulos. Capítulo 8 de Juan, versículo 14. Respondió Jesús y les dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Ellos ya habían creído que venía del Padre. Entonces ya era claro que sabían que iba a regresar al Padre. Juan capítulo 16, versículo 5. Pero ahora voy al que me envió y ninguno de ustedes me pregunta, ¿a dónde vas? Versículo 10. De justicia, porque voy al Padre y no me verán más. Versículo 17. Todavía un poco y no me verán. De nuevo un poco y me verán, porque yo voy al Padre. De entre todas las religiones que existen en el universo, bueno, aquí en el cosmos donde vivimos en el planeta Tierra, vuelvo a repetir, fundadas por hombres como tú y como yo, ninguno ha dicho yo soy Dios en la carne, más que el Dalai Lama en 1991, que le dijo al Papa Juan Pablo II que él era Dios, el Dalai Lama. Yo me acuerdo que fui de los primeros en enviarle un correo al Dalai Lama, a la embajada en México, y decirle, ¿verdad? Si usted es Dios, díganos cuándo va a resucitar. Si usted es Dios, usted es el creador de la vida. Y si usted es Dios, usted tiene el poder sobre su vida y sobre la de los demás. Entonces, aunque ha habido personas que no están coherentemente ni mentalmente sanas, se han atrevido a decir que son Dios, ¿verdad? Como el gurú Maharaji, al llegar a Los Ángeles, anunció a la prensa, en este momento Dios está aterrizando. Hay otro señor de otra secta que lo puedo mencionar, creo que se llama Juan Carlos Ramírez, no sé qué cosa, de Miami, que dice que él es el hijo de, primero dijo que era el anticristo, ahora dice que él es Dios. Y cuando él se entra al púlpito, un maestro de ceremonias dice, damas y caballeros, con ustedes en este momento, Jesús, el Hijo de Dios en persona. Y le aplauden y tiene una congregación como de 1,000 personas. Entonces, imagínense la capacidad del engaño que existe en la mente para poderse llevar. Dicen que todos tienen diferentes seguidores y todo líder tiene también seguidores, para bien o para mal. Entonces, de entre todo este cúmulo de yo soy Jesús o yo soy el Cristo o yo soy el Mesías, etcétera, etcétera, viene un hombre que es el que bajó del cielo hace 2,000 años y murió en la cruz por nosotros, para decirnos que Él era la verdad. En Juan capítulo 13, o sea, en el versículo anterior, ya Jesucristo les había dicho en el versículo 33, antes del 14, Juan 13, 33, hijitos, aún estaré con ustedes un poco, me buscarán, pero como dije a los judíos, así les digo ahora a ustedes, a donde yo voy, ustedes no pueden ir. En esto conocerán mis discípulos si tuvieran amor los unos por los otros. Entonces, ¿por qué Tomás, después de 3 años de andar con Cristo, se acerca y le dice, no sabemos dónde vas? ¿Cuál es el camino? Cabeza de calabaza, Tomás. Pero no nos apresuremos a juzgarlo, porque aun cuando estaba contradiciendo a Cristo con escepticismo, no sabemos a dónde vas. ¿De qué estás hablando, Jesús? No sabemos el camino. Ahí estaban todos los discípulos atrás de él que no se atrevieron a decirle a Cristo lo mismo, creyendo todavía que Cristo iba a bendecirlos, a establecer su reino y a reinar aquí antes de que él se fuera. Y este era su problema.
no querían entender ni aceptar la verdad, porque solamente todavía ahí los discípulos creían que Cristo era el libertador político del imperio romano. Muchos cristianos se encuentran igual. Por eso dije, no nos apresuremos a juzgar a los discípulos, porque hay muchos cristianos ahorita sumidos en el escepticismo. ¿Qué voy a hacer? Perdí el trabajo. ¿Cómo que qué vas a hacer, cabeza de chorlito? Tú eres cristiano y estás diciendo, ¿qué voy a hacer ahora sin mi novio? ¿Qué voy a hacer ahora sin mi esposa? ¿Qué voy a hacer sin el seguro social? ¿Qué voy a hacer si sube la gasolina? ¿Qué voy a hacer si me quitan el trabajo? Con el escepticismo y la incredulidad cuando tú sabes qué vas a hacer. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y ahorita hay una adversidad y están soplando vientos y veo nubes negras en mi vida, pero la fe me hace traspasar las tormentas y volar como el águila arriba, porque yo sé en quién he creído y sé que Él es fiel para guardar mi depósito en esta vida y en la otra vida. Hay cristianos todavía sumidos en la confusión, dudando de las promesas de Dios. Es que yo creí que en esta vida me ibas a sanar y creí que en esta vida me ibas a prosperar y a ser rico, con desánimo y con desconfianza en el futuro. En Juan capítulo 8, versículo 19, Cristo les dijo, ellos le dijeron, ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús, ni a mí me conocen ni a mi Padre. Si a mí me conocieran, a mi Padre conocerían. Jesús te dice lo mismo en esta tarde. ¿Por qué está triste tu corazón y por qué está turbada tu alma? Realmente tú dices que me conoces, conocerías a mi Padre. Pero ¿sabes una cosa? Por la forma como estás hablando, por la forma como estás reaccionando a las circunstancias, sin trabajo, abandono de un novio, una novia, problemas, por la forma como estás reaccionando, me dice Dios, que en tu corazón no me conoces. No has confiado en mí. No hay esa ancla del alma que te mantiene en medio de la turbación y de la tormenta firme. Mi barca no se va a hundir. Es lo que Cristo les enseñó en el mar de Galilea cuando se estaba hundiendo la barca. ¿Se acuerdan? Cristo dormido totalmente, ¡prum! Los rayos, el viento y la barca se comienza a hacer, Cristo dormido. Y se acercan, Señor, despiértate que perecemos. Todavía están más justificados, o sea, los discípulos estaban comenzando en el ministerio con Cristo, pero ya era suficiente para que ellos supieran cómo cómo Cristo los iba a dejar ahogar. Entonces, ¿cuántos de ustedes ya les llega aquí el cuello? Yo me pregunto, ¿qué hubiera pasado si la barca hubiera comenzado a hundirse? ¿Qué hubiera pasado? Pues si se comienza a hundir, Cristo se comienza a hundir con ellos, ¿no? Y si la barca se hunde, estarían ellos así en el mar, y hasta aquí, hubiera dejado Cristo que les llegara hasta aquí el agua para rescatarlos. Pero sin embargo, no dejó ni que les llegara a los pies el agua. Se levantó Cristo y les dijo, ¿dónde está su fe? ¿Por qué crees que te vas a ahogar? ¿Crees que te voy a dejar morir? ¿Crees que voy a dejar que tus problemas te ahoguen? ¿Crees que en esta vida yo he vencido al mundo? Entonces, tú estás viviendo conmigo en tu corazón. No tengas miedo de los hombres, no tengas miedo de las circunstancias, no tengas miedo del futuro. El futuro, aprende lo que aprendiste del futuro. Si el futuro es amenazador, déjalo. Si el pasado aprendiste, vive el presente. Jehová es mi pastor, yo soy el que soy, dice el Señor. No podemos nosotros vivir de esta manera. Dice la Biblia en Hebreos capítulo 2, que cuando los judíos comenzaron a dudar también después de la muerte de Cristo, que Él era el Mesías, el escritor a los Hebreos, capítulo 2, les dijo, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Y esta palabra deslizarse, para reuro en el griego, es la palabra que se usa cuando un barco llega al muelle y lo amarran a unos postes para que el barco ya no se aleje
del muelle y ahí se quede anclado en el muelle. Y cuando se quitan las amarras, entonces se desliza el barco hacia el mar. Entonces dice la Biblia que si nosotros no nos amarramos a este libro que es la Biblia y no atendemos y abrimos los oídos a la Biblia y a la palabra de Dios, nos vamos a desamarrar de la Biblia y el mundo y la corriente del mundo nos va a arrastrar. Cuídense que vuestros corazones no se llenen de glotonería y de borracheras y de los afanes de la vida y venga ese día como ladrón sobre ustedes. Tenemos que tener cuidado, no sea que nos deslizamos. Es facilísimo que nos arrastre el mundo. Bastan 2 películas que veas pornográficas o de asesinatos o del rito o de endemoniados, etcétera, etcétera, para que entren a tu mente y comiencen a debilitar tu fe. Que comiences a creer que así es el sexo, que así es el matrimonio, que así es el triunfo del amor, que así es la televisión, que ese galán te va a tocar a ti, que esa muchacha tiene que ser así, que todos los hombres tienen que ser así, y todo es un camuflaje, un oasis pintado que no existe más que en el cine y en la televisión. Ayer veía yo un noticiero que decía que el 95% de las parejas que ves en las telenovelas y en la televisión, etcétera, etcétera, por lo menos cuando pasan 10 años se han casado 5 veces. Y anduvieron con este en el 90, en el 93 tienen otro, en el 98 tienen otro, en el 2000 tienen otro, igual las mujeres, igual los hombres. Nunca son felices por más guapos y por más bonitas que sean. Porque separados de mí, dijo Jesús, nada podréis hacer. El mundo nos ofrece una telenovela que no existe y que te hace a ti inclusive chillar. Muy bien, en Hebreos 3 dice el versículo 7, por lo cual, como dice el Espíritu, Hebreos 3, versículo 7, si oyes su voz, ahorita la estás oyendo a través de la Biblia, no endurezcas tu corazón. Ahorita tú estás oyendo la palabra de Dios. Dios te está hablando a tu corazón, no te endurezcas con lo que tú estás oyendo. Ten cuidado de ti y de la doctrina, de lo que te enseñan tus pastores, de lo que te enseñan tus maestros, de lo que te enseñan tus padres. Ten cuidado, abre tus oídos, guárdalo en tu corazón, no te olvides de mi ley, atiende mis mandamientos, no se aparten de ti la misericordia ni la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, porque hallarás gracia y buena opinión delante de Dios y de los hombres. Bueno, regresamos a nuestro estudio y veamos ahora el mensaje que queremos desarrollar, comenzando en el versículo 6, en respuesta a Tomás el escéptico. No sabemos dónde vas, cómo sabemos el camino. Jesús le dijo, yo soy Yahweh. En Éxodo capítulo 3 y capítulo 4 en el Antiguo Testamento, cuando Moisés le dijo a Dios, oye, voy a ir ahí a Egipto, ¿cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre, Dios? Entonces Dios le dijo el famoso tetagrama, Yahweh, que son letras sin vocales. Por eso los judíos no se atreven a decir Dios. Ponen D, guión, os, no ponen Dios, dicen que es demasiado santo para pronunciar el nombre de Dios y lo cambiaron por Adonai, que significa el Señor. Pero ellos no dicen Dios, dicen Adonai o Hashem o Hashem, el nombre de Dios. Dicen Baruch Hashem, Adonai Elohim, adorado sea el Señor. Entonces Dios le dice a Moisés, mi nombre es Yo soy el que soy. Yo no tengo ningún nombre, yo soy el que soy. Yo puedo tener un nombre, Pancho, Roberto, fulano. Por eso los griegos en Hechos 17 levantaron una estatua que decía al Dios desconocido. Nadie sabe el nombre de Dios más que la Biblia. Uno le han puesto Neptuno, otro le han puesto Júpiter,
otros le pusieron Mercurio, Marte, Olimpo, Zeus, etcétera, etcétera. Los griegos, y todos han inventado nombres para Dios. Pero la Biblia nos dice que Dios se ha revelado y que nos ha dicho que Él es el que es. Yo soy el que soy. Y cuando Jesús entra al escenario mundial, Él usa el nombre de su Padre en el griego, yo soy. Y aquí lo dice 3 veces, yo soy, yo soy, yo soy. Yahé, Yahé, Yahé. Traducido del hebreo en la transliteración del hebreo al griego, cuando se tradujo la versión de la Septuaginta. Comienza Jesús diciéndoles, yo soy el camino. Esta es santos de Dios, una de las declaraciones más radicales y asombrosas que Jesús dijo. Él había dicho, yo y el Padre somos uno. Y Él había dicho, el que me ha visto a mí, ha visto a Dios. Y ahora Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. En primer lugar, existe una grande diferencia. Veamos en primer lugar el camino. Entre alguien que te dice, ese es el camino, síguelo. Pues mira, sigue el camino de esta religión o sigue el camino. Y otra cosa es decir, sígueme a mí. Yo te voy a llevar al final de la vida. Nadie se ha atrevido a hacer esto. El Dalai Lama, aunque dijo que él era Dios, nunca se ha atrevido a decir, ¿verdad? Síganme a mí, yo tengo la solución y la fórmula para la vida. La persona que guía a alguien a su destino se convierte, lógico, él mismo en el camino. Jesús no solo señala y nos dice, pórtense bien, caminen en la vida, sino que Jesús nos dice, agárrate de mi mano y no te sueltes, porque yo soy el camino. En otras palabras, yo no te vengo solamente a decir, ese es el camino, sino yo soy el camino, yo soy el camino, agárrate de mí. Si caminas conmigo, llegas a tu meta. Si te sueltas de mí, pierdes el camino, porque yo soy el camino. Y el camino está escrito en la palabra de Dios. Jesús no solo señala cómo caminar a través de la vida y cómo acercarse a Dios, sino que Él personalmente nos dice que solo con Él llegamos al final. ¿Qué necesito para llegar al final con Cristo? Todos los días tener comunión con Él. Todos los días. 1 Corintios 1:9, fiel es Dios que nos llamó a la comunión con su Hijo Jesucristo. 1 Juan capítulo 1, y este es el testimonio que nos ha dado vida eterna, y este es el testimonio que les anunciamos para que tengamos comunión unos con otros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. En Hebreos capítulo 10, versículos 19 al 20, dice la Biblia, Hebreos 10, 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Cristo, lean con cuidado el versículo 20, por el camino nuevo, o sea que antes de Cristo, el camino era Dios a través de los sacrificios, y se les decía a los hebreos, hagan esto, no hagan aquello, aquí está la ley. Pero habiendo aparecido Jesucristo en persona, Dios en la carne, me dice Dios, ahora yo soy el que los símbolos, las fiestas, los tipos, el Shabbat y todo el Antiguo Testamento hablaba de mí. Ahora que yo aparezco en persona, en vivo y a todo color, todo el Antiguo Testamento, los tipos, los símbolos, etcétera, etcétera, han dejado de ser. No estoy aboliendo la ley, simplemente que ahora todo tiene su cumplimiento en mí. Colosenses 2, 16 y 17. Por tanto, ahora ya nadie te juzgue si celebras la Navidad, ya nadie te juzgue si celebras el domingo, ya nadie te juzgue si comes carne o no comes carne, si eres vegetariano o no eres vegetariano, si celebras el sábado o celebras el domingo o el lunes, el martes, dice Colosenses 2:16, porque todos eran las leyes. Ahora nadie los juzga en cuanto a comida, ni días de fiesta, ni luna nueva, porque todo eran sombras. Ahora en Cristo
tú eres cristiano, el domingo trabajas en el hotel Sheraton, entonces no puedes venir el domingo a trabajar y voy a pecar. No, tú tienes que trabajar y vas a trabajar el domingo en el hotel. Entonces el lunes para ti es tu día, tu Shabbat. Y Dios no está enojado contigo porque Él sabe que tienes que llevar la comida a tu casa. No tiene que ser el domingo porque la mayoría descansamos. Pero si tú trabajas el domingo, entonces Dios te da el martes o el lunes, el día que tú escojas, pero que sea un día a la semana donde trabajes, donde descanses con toda tu familia, donde te olvidas del mercado, te olvidas de tu puesto, te olvidas de tu taller mecánico, del consultorio, de lo que sea. Tienes que descansar para poder reponer y recargar las pilas mental y físicamente. Por eso son 6 por 1. 6 por 1 es el mecanismo humano. Somos como un reloj. 6 días de trabajo por 1 descanso. 6 por 1. 6 por 1. Hay muchos que son 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7. 1 cada 4 meses. Por eso vas a aparecer en el psiquiátrico. Por eso estás con chochos. Por eso dicen en inglés burn out. Te estás quemando. ¿Por qué? Porque no has aprendido a que hay un balance entre necesito un día a la semana olvidarme de todo. Venir a la palabra de Dios, refrescarme, otra vez los principios morales. Y hoy en la tarde, si quiero ver una buena película con mi familia, o a Chapultepec, o al teatro, o a algún museo, pero hoy me olvido de todo. Mi radio lo dejo en la casa, mi celular lo dejo en la casa. Mañana veo todas mis llamadas, no veo mi correo hoy descanso literalmente. Eso es lo que Dios quiere decirnos cuando Cristo apareció en el mundo. Muy bien, dice en Hebreos 10, el camino nuevo y vivo, ahora es un camino vivo, que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Acerquémonos a Dios con corazón sincero. Ya no necesito, dice la Biblia, para acercarme a Dios, venir con un hombre, écheme su bendición. Le pido que le pida a Dios por mí. ¿Y cuántos cristianos siguen así? Ya al ratito hasta su escapulario van a sacar. Ya no necesitas, tú puedes decir, ore por mi familia, ore por el matrimonio, todo eso, absolutamente. Pero ¿cuántos siguen creyendo que si el pastor ora por ti, ya vas a tener trabajo? Ore por mí porque no tengo trabajo, ¿verdad? Mira, ahí hay un buzón de oración allá al final del pasillo. Apunta una tarjetita, oren por la familia y oramos muchas veces por ti. Pero no esperes más que de Dios el milagro, no de los hombres. Hermano, écheme su bendición y su absolución. Menos, ¿verdad? Menos aceptar que alguien venga y se hinque delante de nosotros. Eso sería blasfemia. Párate, le dijeron los apóstoles a los hombres, somos hombres igual que tú, híncate delante de Dios. Nosotros no somos dioses. Los pastores somos seres de carne y sangre como tú y como todo mundo, que solamente te decimos, este es el camino, Dios dice esto para tu vida, pero nosotros no hacemos el milagro de cambiar tu vida, la cambia el Espíritu Santo a través de la Biblia. Regresamos y dice Jesucristo, yo soy el camino, no solamente sigan el camino, sino que dice que eres el camino. Y en segundo lugar, Jesús dice que Él era la verdad. Yo soy la verdad. Existe también una grande diferencia entre decir, como dijo Buda, busquen la verdad. Los filósofos griegos, pienso, luego existo, luego vivo, luego tiene que haber una causa, esta causa tiene que ser una fuerza que esté en la forma de vida, esta causa tiene que ser Dios, y otros puede ser esto, los ateos, Dios no existe, o los otros sigan esta verdad, esta filosofía, el relativismo, secularismo, el humanismo, bla, 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 y otra cosa es decir, yo soy el poseedor de la verdad. ¿Te imaginas lo que implica eso? Yo soy la verdad. O sea, no solamente tengo la verdad, ni he encontrado la verdad, como decimos nosotros, no, yo soy la verdad. Yo soy la personificación de la única realidad del universo. Miren qué interesante es la traducción de la palabra verdad. Es la palabra griega aletheia, en el griego, emet en el hebreo. Emet, hebreo, aletheia griego. ¿Saben qué significa? Cuando estuvo delante de Pilato, le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y él tenía la verdad en persona delante de él.
Él estaba preguntando que fuera otro filósofo. Dime cuál es la verdad, o qué es la verdad, o cuál es tu verdad. Pero Cristo le pudo haber dicho, yo soy la verdad. Pero Cristo sabía que Pilato no le iba a aceptar. No iba a creer en él. Cristo sabía que era un hombre débil, pusilánime, de doble ánimo, que se iba a lavar las manos y que lo iba a entregar porque le convenía más la política y el puesto político que la verdad. Y cuando encontramos la verdad, no podemos comprometernos nunca con la mentira. La verdad significa esto: la realidad, apúntalo, en contraste con lo temporal. ¿Qué es la verdad? La realidad en contraste con lo temporal. Vamos a ver. Jesús dice, yo soy la única realidad del universo. Todo lo que está aquí en el mundo pasará. Todo es un oasis, la fama, los placeres, el poder, el aplauso, la vanidad, el orgullo, todo es pasajero, todo es transitorio, nada es de a de veras. Los amores de las telenovelas, los amores de Romeo y Julieta, todo absolutamente es temporal, transitorio, hueco, vacío. Todos los que sigan lo temporal van a frustrarse y a amargarse en su vida tarde o temprano, porque nunca vas a encontrar en lo que es temporal la realidad. Siempre tendrás una novia, ya te puso los cuernos y te vas con otra, y otro con otro, y otra con otra, y se te muere la esposa, y el dinero no dura, las casas no duran, todo absolutamente es temporal. La única realidad es Jesús. En otras palabras, si yo no tengo a Jesús, estoy viviendo una mentira. Mi vida es una mentira, estoy viviendo una mentira y tengo una bola de mentirosos junto a mí. Así es lo que Jesús quiere decir cuando dijo, yo soy la verdad. ¿Qué es la verdad? ¿De dónde creen ustedes que salió las religiones y la filosofía? ¿Qué es la filosofía? La palabra filos, sofos, que significa amor a los pensamientos o amor a la sabiduría. Entonces, todos ustedes y los que nos ven por la televisión, cristianos o no cristianos, todos somos filósofos porque todos tenemos un concepto de la vida. No, pues yo pienso en la vida del amor libre. Yo creo en los matrimonios gay. Yo creo en esto. Cualquier pensamiento que tú tengas es tu filosofía. Y todos de alguna forma, por buscar la verdad, surgieron los filósofos. Demóstenes, Sócrates, Platón, Aristóteles, todos, pues yo veo así, yo veo aquello, yo veo que la conciencia es la realidad, yo veo que si somos manejados así, pues, y todos están buscando la verdad. ¿Qué son las religiones? La búsqueda de cómo encontrar a Dios a través de métodos inventados por los seres humanos. Llámese la religión que tú le quieras poner nombres. Jesús dice, yo soy la única realidad. Yo soy el camino y la única verdad que existe. Miren lo que dice Juan capítulo 10, versículo 30, 37 y 38. Juan capítulo 10. Qué increíble que Dios no solo nos habla acerca de Él mismo, sino que nos dice que Él es la personificación de la verdad en la persona de Cristo. Dice Juan capítulo 10, versículo 30, yo y el Padre, uno somos. Versículo 37, si no hago las obras de mi Padre, no me creas. Mas si las hago, aunque no me creas, a mí, cree a las obras, para que conozcas y creas que el Padre está en mí y yo estoy en el Padre. Capítulo 14 de Juan, versículo 10, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo les hablo, no las hablo por mi propia cuenta. Qué increíble que Jesús nunca se haya atribuido. ¡Qué humildad! ¡Qué humildad! Yo no tengo ningún crédito. Las mismas palabras que salen de mi boca no son mías. Es mi Padre hablando a través de mí. Cuando yo sano a una persona, no me vean a mí, dice Jesús,
vean a mi Padre obrando a través de mi persona. Cuando he hecho los demonios, los he hecho no en mi poder, en el poder del Espíritu de Dios. Por el Espíritu de Dios he hecho fuera los demonios. Y cuando nosotros morimos a nosotros mismos y me dejo morir en la cruz con Cristo, digo, ya no vivo yo, sino vivo Cristo en mí, Cristo comienza a tomar mi vida de una forma tan poderosa que cuando comenzamos a hablar en el avión, en tu familia, en Navidad, en la comida, cuando oramos, cuando damos gracias, las palabras que salen de nuestra boca son las palabras de Dios. ¿Por qué hablas la palabra de Dios? Porque la tienes memorizada en tu corazón. ¿Cuántos versículos memorizas diarios? Si te paso aquí, ¿me podrías ir a decir de perdí el Salmo 23? ¿Ya de perdís? El 91 ni de chiste. Juan 3:16. ¿Cuántos de ustedes no levanten la mano y nadie se jacte? Yo hace, ok, cálmate, San Anselmo. Solamente les digo, si sinceramente preguntan, no lo voy a hacer, pero ¿cuántos de ustedes, verdad, podrías en tu caso en la noche leer 50 versículos de memoria? Que le digas a tu esposa o a tu esposo. Desde que te convertiste, ¿cuántos versículos has memorizado? ¿Cuánto de la palabra vive dentro de ti? Si no memorizas y no desarrollas el bendito hábito de memorizar diario 2, 3, 4, 5, 6 versículos, es que no tengo memoria porque no memorizas. No arranca mi coche porque no tiene gasolina. Entonces, no puedes, la energía que estamos haciendo es en la carne. Lo que estás haciendo para Dios es en la carne, no es en la energía de Dios, es en la energía de tu carne, y la carne es bien consagrada. Y la carne puede profetizar, y la carne puede echar demonios, y la carne puede hablar lenguas. Jesús dijo, muchos me dirán aquel día, hicimos esto y aquello, y les diré, nunca los conocí. O sea, nunca la palabra vivió dentro de ellos. Y por eso cuando hablas, si le quieres testificar a alguien, no tienes la Biblia, no tienes versículos para compartir. Y eso es la palabra la que da vida. Mis palabras son espíritu y son vida. Josué, día y noche, Josué 1, 8 y 9, día y noche, Josué, medita, memoriza mi palabra, Josué. No pienses cómo voy a atacar las ciudades. Voy a tomar un curso de inteligencia militar. Voy a estudiar las armas para ver en Canaán cómo podemos vencer a los cananitas. No es con espada ni con espíritu. No es con la inteligencia humana, Josué. Quiero que entiendas esta lección. Tú vas a enfrentar la tierra de Canaán con 7 ciudades enemigas de mí y las vas a vencer si diario meditas en mi palabra. Cuando yo vea que la palabra de Dios está dentro de ti, te irá bien en tu matrimonio, te irá bien en tu noviazgo, te irá bien en tu trabajo, vas a prosperar en lo que tú hagas, todo te saldrá bien, Josué. Si de día y de noche meditas en este libro de la ley. Y no se puede meditar sin memorizar, porque para meditar necesitamos pensar lo que estamos nosotros reflexionando. Cristo también es el comunicador de la verdad, no solamente la personificación de la verdad. Jesús mismo en su persona, en su vida, en sus palabras, nos revela qué es la verdad. Cristo nos revela cuál es nuestro origen, el significado y final de todas las cosas. Nos revela quién es Dios, quiénes somos nosotros, cuál es el propósito de nuestra vida y cuál es nuestro destino final. Todas las religiones están buscando eso. ¿Cómo llegar al cielo? Y todas, pórtate bien, vete rodillas y de vuelta a tu iglesia, vete en peregrinación, átate una penca de nopales en la espalda, acuéstate sobre las hormigas, regala tu dinero, haz un asilo, compra un orfanatorio, da dinero a los pobres, obras, 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 y esta es la obra de Dios, que creáis en el que le ha enviado. No es por obras, pero las obras cuentan después de la salvación, pero no tratemos de hacer buenas obras para ganar el cielo, porque el cielo lo ganó Cristo en nuestro lugar. Y Cristo también es el libertador de la verdad. En otras palabras, nacimos con la mentira, viviendo una mentira, como decía yo, con amigos mentirosos, a menos que fueran cristianos. Una vez que estemos a Cristo, somos libres de las mentiras. Ya me doy cuenta que no necesito hacer eso,
que no hay sacrificios. Ya me doy cuenta que no hay muchos caminos. Ya me doy cuenta que no todas las religiones llevan a Dios. Me doy cuenta que hay un solo camino a Dios y es Jesús. El día que conozcas la verdad te hará libre, dijo Jesucristo. La verdad nos libra de ataduras, de prejuicios, de legalismos, de la religiosidad. Como hay una hermana que a veces manda correos y me pone, con toda humildad y la misericordia de fulana de tal, María Anselma de los Campos Verdes, humilde sierva de Jesucristo, de los santos de los ángeles, bla, 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 bla. Y me pone una firma, ahí la hermanita pobre, me reservo su nombre, como 15 nombres se pone, o sea, le ganó a Santa Rita de Casia. ¿Qué es eso? Religiosidad. Pone, hermana Rita Méndez, ya, con eso, no le pongas ahí, y adoradora de esto, y el otro, y sierva de Dios, y guerrera por los siglos de los siglos, y hasta que Jesús venga, moriré con él, hermano. Esa es religiosidad. Y hay mucha gente así en las iglesias religiosas. Jesús me dijo, sí. Y en tercer lugar, y finalmente, Jesús es la vida. Existe una enorme diferencia entre la ciencia que no sabe cuándo comienza la vida, por eso los médicos no pueden dictaminar cuándo es un aborto y cuándo no debe abortarse. ¿Qué a las 3 semanas? ¿Qué a las 2 semanas? ¿Qué a los 2 meses? ¿Qué a los 3 meses? ¿Quién podría científicamente decir cuándo comienza la vida en el vientre de una mujer humana? ¿Quién lo puede decir? Esto no se puede medir científicamente. Y por eso nosotros no podemos estar a favor del aborto. Porque de acuerdo a la Biblia, Salmo 139, dice que la vida comienza en el estado embrionario. En el momento en que el esperma de mi padre ovuló el huevo de mi madre, se produjo el cigote. En el momento de la fecundación, ahí comienza la vida humana, de acuerdo a Dios. A los 3 días es un crimen, a las 24 horas es un crimen, porque somos humanos en el momento del estado embrionario. Y en ese momento se recibe, se transmite el alma. El alma. El alma se transmite a través de la sangre. No la recibimos de parte de Dios. Porque si el alma la recibiéramos de parte de Dios en el momento de la fecundación, Dios sería culpable porque nacemos con un alma pecaminosa. Dios es el encargado de poner el espíritu cuando nosotros recibimos a Cristo. El alma, dice Levítico 17:11, se encuentra en la sangre. Y cuando se transmite la sangre del varón a el lóbulo de la mujer, el varón transmite el alma humana. Cuando María fue embarazada por el Espíritu Santo, José no podía tener relaciones con María ni ovular el huevo de María porque le hubiera transmitido un alma pecaminosa. Le hubiera transmitido la maldición con la cual nacimos. El hombre no tenía que tener parte ni derecho con el esperma en el nacimiento de Cristo. El esperma lo tenía que poner Dios. El Espíritu Santo engendrará, Él te cubrirá y el santo ser será llamado hijo, no de José, hijo del Altísimo. No de César, que también le dicen el Altísimo por sus 2 metros de estatura. Entonces, qué interesante todo esto, ¿verdad? Nos damos cuenta que ahí comienza la vida humana. Y cuando Jesús dice que Él es la vida, como dice David en el Salmo 139, mi embrión vieron tus ojos. Sígame con cuidado, se les van a fundir los fusibles. Dice en el Salmo 139, mi embrión vieron tus ojos. ¿Se forman los ojos en el estado embrionario? ¿Estaba David hablando una mentira? ¿Qué quiere decir esa frase? Mi embrión
vieron tus ojos. ¿Saben qué significa esto? Que en el momento en el que nosotros recibimos la vida y el alma humana, como dice la palabra de Dios, en ese momento, de alguna forma, somos impresionados porque fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Y desde que nacemos en el vientre de nuestra madre hasta que nacemos aquí a la vida física, todos los seres humanos nacen con la presencia y el sentimiento de que Dios existe. Dice Romanos 1, porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Oye, yo no conozco la Biblia, yo no conocí a Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento la obra de sus manos. Y la creación y el diseño y la inteligencia nos hablan de que hay un Dios. Los salvajes no van a ser juzgados como nosotros. Los indios, los aztecas, nunca leyeron la Biblia, nunca tuvieron a Cristo. ¿Cómo van a ser juzgados los salvajes? Romanos 2, del 11 al 15, por su conciencia, por la presencia que Dios puso en ellos desde que nacieron. Nacemos todos, como dice Eclesiastés capítulo 3, con la eternidad dentro de nosotros. Los indios sabían que había algo más para allá, adoraban el sol. Los egipcios le ponían comida a sus muertos. Algo les decía que las momias iban a seguir viviendo en algún tiempo. Todos llevamos la eternidad dentro de nuestra alma, que nos es transmitida en el momento de la fecundación. Así que cuando Jesús dice que Él es la vida, nos está diciendo que Él es la persona que apareció hace 2000 años. Él es la causa de los mosquitos, de las moscas, de la vida biológica, la vida animada, de los hombres, de todo lo que tenga vida biológica o espiritual animal, es Cristo. Y a Él lo crucificaron. Querían matar a la vida. Querían crucificar y quitarle la vida al que dijo: yo soy la vida y la resurrección. Qué tontería, ¿verdad? Si el diablo hubiera tomado unas clases de teología y hubiera ido a algún seminario a prepararse un poquito mejor, como dice 1 Corintios capítulo 2, si los príncipes de este siglo hubieran sabido que iban a quitar la vida al Rey de la Gloria, nunca lo hubieran crucificado. Entonces el diablo no es omnisciente, no todo lo sabe, su conocimiento es limitado, lo mismo que el de nosotros. Solo Cristo es Dios. Y terminamos cuando Jesús dice: nadie viene al Padre sino por mí. Otra vez, Jesús les repite: voy al Padre. Esta declaración tan radical es el tema de discusión en todos los debates en la televisión, en los cines, en las religiones, en las reuniones y mesas redondas que yo he tenido con gurús, de otros ateos, agnósticos, escépticos, mormones, testigos de Jehová, llámale como tú quieras. Siempre me han tachado de intolerante. ¿Cómo se atreve usted, señor Aldushna, a decir que usted tiene la verdad? Yo no digo que tengo la verdad, ¿verdad? Yo digo que Jesús es la verdad y que Él es el único camino. Y se enojan porque hay un solo camino. El mundo quiere que haya muchos. Y cuando yo digo Jesús es el camino, todos están mal. Porque todos los que están en esa mesa redonda, todos, de acuerdo a sus religiones, ellos creen que van por el buen camino. Pero ¿sabe una cosa? Acabo hablándoles filosóficamente y les digo: cierro la Biblia, apelemos a la lógica elemental. Entonces, si todos estamos de acuerdo y todos tenemos la verdad, entonces hay muchas verdades y no hay una sola verdad absoluta. Y para que sea verdad tiene que ser absoluta. Esa tiene que ser la verdad. Tú no puedes decir que tienes la verdad, y tú la verdad, y tú la verdad, porque todos se contradicen entre nosotros. Lo que dicen los mormones contradice a los testigos de Jehová. Lo que dicen los testigos de Jehová contradice a los brujos. Lo que dicen los brujos contradice a la nueva era. Los que dicen los de la nueva era contradice a Oprah, la conductora, la negrita en Estados Unidos, que dice que Jesucristo es una blasfemia. En fin, y todos dicen lo mismo. Entonces, no pueden todas ser verdad, porque filosóficamente todas se contradicen unos con otros. Todos los sistemas de pensamiento chocan con el otro. Imposible que todos seamos la verdad. Entonces, qué maravilla cuando la Biblia nos dice: porque no hay otro nombre dado bajo el cielo a los hombres en quien podamos ser salvos. No hay nadie más que Jesucristo. Y en 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo mediador. Y está en todas las Biblias. Hay un solo mediador
alguien que puede interceder por nosotros. Ya no tengo que venir a una persona y decirle, perdona mis pecados, ni hincarme delante de nadie. Hay un solo mediador, se llama Jesucristo. Y les invito en esta tarde a muchos de ustedes que vengan al camino, que vengan a la verdad y que vengan a la vida. Y vas a conocer la verdad y vas a ser libre por primera vez en toda tu vida. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Jesús, porque tú eres el camino, la verdad y la vida, el único camino a Dios. No hay otro nombre dado bajo el cielo a los hombres en quien pueda el ser humano ser salvado de su alma. No hay muchos Mesías, no son muchas las verdades, no son muchos los salvadores, es uno solo, Jesucristo. Te damos gracias por haberlo enviado al mundo, Señor, y habernos mostrado que a través de Él nuestra vida puede ser transformada, que a través de Él podemos tener la vida eterna y con su muerte en la cruz el perdón de nuestros pecados. Así con tu rostro inclinado, ustedes que nos ven por la televisión en este momento, les pido que le digas a Cristo, Señor mío y Dios mío, creo que tú eres el camino y que yo he estado en caminos equivocados. Creo que tú eres la única y absoluta verdad y que el concepto que yo tenía antes de la verdad estaba equivocado también. Y creo que tú eres la vida eterna. Te pido que entres a mi vida como la vida eterna, porque creo que pagaste por mis pecados en la cruz y que a los 3 días resucitaste de los muertos. Y te pido, Señor, una vez que yo tengo la vida en ti, que me guíes de la mano. Jamás me quiero separar de ti, y gracias por tu palabra, que será lámpara en mi camino, lumbrera a mis pies. Tú alumbrarás mi camino y mis tinieblas, y en tu luz veré la luz. En el nombre de Jesús, amén. Que ya Jesús les había dicho acerca del camino. Dice Juan 7:33, entonces Jesús, todavía un poco de tiempo estaré con nosotros e iré al que me envió. O sea, Jesús ya les estaba diciendo desde antes, ¿qué cosa? Que se iba a ir ¿a dónde? Que iba a regresar al Padre, que iba al cielo. Él bajó del cielo e iba a regresar a su Padre. Me buscarán, versículo 34, y no me hallarán. Y a donde yo estaré, ustedes no podrán venir. Entonces los discípulos todavía tenían la mente carnal. Oye, ¿se va a ir a otro país? Entonces, ¿para qué durante 3 años nos discipuló? ¿Para qué nos enseñó? Y todo este tipo de dudas comenzaron a invadir la mente de los discípulos. Capítulo 8 de Juan, versículo 14. Respondió Jesús y les dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Ellos ya habían creído que venía del Padre, entonces ya era claro que sabían que iba a regresar al Padre. Juan capítulo 16, versículo 5. Pero ahora voy al que me envió y ninguno de ustedes me pregunta, ¿a dónde vas? Versículo 10. De justicia, porque voy al Padre y no me verán más. Versículo 17, todavía un poco y no me verán. De nuevo un poco me verán, porque yo voy al Padre. De entre todas las religiones que existen en el universo, bueno, aquí en el cosmos donde vivimos en el planeta Tierra, vuelvo a repetir, fundadas por hombres como tú y como yo, ninguno ha dicho yo soy Dios en la carne, más que el Dalai Lama en 1991, que le dijo al Papa Juan Pablo II que él era Dios, el Dalai Lama. Yo me acuerdo que fui de los primeros en enviarle un correo al Dalai Lama, a la embajada en México, y decirle, ¿verdad? Si usted es Dios, díganos cuándo va a resucitar. Si usted es Dios, usted es el creador de la vida. Y si usted es Dios, usted tiene el poder sobre su vida y sobre la de los demás. Entonces, aunque ha habido personas que no están coherentemente ni mentalmente
sanas, se han atrevido a decir que son Dios, ¿verdad? Como el gurú Maharashi, al llegar a Los Ángeles, anunció a la prensa, en este momento Dios está aterrizando. Hay otro señor de otra secta que lo puedo mencionar, creo que se llama Juan Carlos Ramírez, no sé qué cosa, de Miami, que dice que él es el hijo de, primero dijo que era el anticristo, ahora dice que él es Dios. Y cuando él se entra al púlpito, un maestro de ceremonias dice, damas y caballeros, con ustedes en este momento, Jesús, el Hijo de Dios en persona. Y le aplauden y tiene una congregación como de 1,000 personas. Entonces, imagínense la capacidad del engaño que existe en la mente para poderse llevar. Dicen que todos tienen diferentes seguidores y todo líder tiene también seguidores, para bien o para mal. Entonces, de entre todo este cúmulo de yo soy Jesús o yo soy el Cristo o yo soy el Mesías, etcétera, etcétera, viene un hombre que es el que bajó del cielo hace 2,000 años y murió en la cruz por nosotros para decirnos que Él era la verdad. En Juan capítulo 13, o sea, en el versículo anterior, ya Jesucristo les había dicho en el versículo 33, antes del 14, Juan 13, 33, hijitos, aún estaré con ustedes un poco, me buscarán, pero como dije a los judíos, así les digo ahora a ustedes, a donde yo voy, ustedes no pueden ir. En esto conocerán mis discípulos si tuvieran amor los unos por los otros. Entonces, ¿por qué Tomás, después de 3 años de andar con Cristo, se acerca y le dice, no sabemos dónde vas? ¿Cuál es el camino? Cabeza de calabaza, Tomás. Pero no nos apresuremos a juzgarlo, porque aun cuando estaba contradiciendo a Cristo con escepticismo, no sabemos a dónde vas. ¿De qué estás hablando, Jesús? No sabemos el camino. Ahí estaban todos los discípulos atrás de él que no se atrevieron a decirle a Cristo lo mismo, creyendo todavía que Cristo iba a bendecirlos, a establecer su reino y a reinar aquí antes de que él se fuera. Y este era su problema. No querían entender ni aceptar la verdad, porque solamente todavía ahí los discípulos creían que Cristo era el libertador político del imperio romano. Muchos cristianos se encuentran igual. Por eso dije, no nos apresuremos a juzgar a los discípulos, porque hay muchos cristianos ahorita sumidos en el escepticismo. ¿Qué voy a hacer? Perdí el trabajo. ¿Cómo que qué vas a hacer, cabeza de chorlito? Tú eres cristiano y estás diciendo, ¿qué voy a hacer ahora sin mi novio? ¿Qué voy a hacer ahora sin mi esposa? ¿Qué voy a hacer sin el seguro social? ¿Qué voy a hacer si sube la gasolina? ¿Qué voy a hacer si me quitan el trabajo? Con el escepticismo y la incredulidad cuando tú sabes qué vas a hacer. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y ahorita hay una adversidad y están soplando vientos y veo nubes negras en mi vida, pero la fe me hace traspasar las tormentas y volar como el águila arriba, porque yo sé en quién he creído y sé que Él es fiel para guardar mi depósito en esta vida y en la otra vida. Hay cristianos todavía sumidos en la confusión, dudando de las promesas de Dios. Es que yo creí que en esta vida me ibas a sanar y creí que en esta vida me ibas a prosperar y a ser rico, con desánimo y con desconfianza en el futuro. En Juan capítulo 8, versículo 19, Cristo les dijo, ellos le dijeron, ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús, ni a mí me conocen ni a mi Padre. Si a mí me conocieran, a mi Padre conocerían. Jesús te dice lo mismo en esta tarde. ¿Por qué está triste tu corazón y por qué está turbada tu alma? Realmente tú dices que me conoces, conocerías a mi Padre. Pero ¿sabes una cosa? Por la forma como estás hablando, por la forma como estás reaccionando a las circunstancias, sin trabajo, abandono de un novio, una novia, problemas, por la forma como estás reaccionando, me dice Dios, que en tu corazón no me conoces. No has confiado en mí. No hay esa ancla del alma que te mantiene en medio de la turbación y de la tormenta, firme,
mi barca no se va a hundir. Es lo que Cristo les enseñó en el mar de Galilea cuando se estaba hundiendo la barca. ¿Se acuerdan? Cristo, dormido totalmente, los rayos, el viento y la barca se comienza a hacer. Cristo dormido y se acerca. Señor, despiértate que perecemos. Todavía están más justificados. Los discípulos estaban comenzando el ministerio con Cristo, pero ya era suficiente para que ellos supieran cómo Cristo los iba a dejar ahogar. Entonces, ¿cuántos de ustedes ya les llega aquí el cuello? Yo me pregunto, ¿qué hubiera pasado si la barca hubiera comenzado a hundir? ¿Qué hubiera pasado? Pues si se comienza a hundir, Cristo se comienza a hundir con ellos, ¿no? Y si la barca se hunde, estarían ellos así, el mar, y hasta aquí, Cristo que les llegara hasta aquí el agua para rescatarlos. Pero sin embargo, no dejó ni que les llegara a los pies el agua. Se levantó Cristo y les dijo, ¿dónde está su fe? ¿Por qué crees que te vas a morir? ¿Crees que te voy a dejar morir? ¿Crees que voy a dejar que tus problemas te ahoguen? ¿Crees que en esta vida yo he vencido al mundo? Entonces, tú estás viviendo conmigo en tu corazón. No tengas miedo de los hombres, no tengas miedo de las circunstancias, no tengas miedo del futuro. El futuro, aprende lo que aprendiste del futuro. Si el futuro es amenazador, déjalo. Si el pasado aprendiste, vive el presente. Jehová es mi pastor, yo soy el que soy, dice el Señor. No podemos nosotros vivir de esta manera. Dice la Biblia en Hebreos capítulo 2, que cuando los judíos comenzaron a dudar también después de la muerte de Cristo, que Él era el Mesías, el escritor a los Hebreos, capítulo 2, les dijo, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Y esta palabra deslizarse, para reuro en el griego, es la palabra que se usa cuando un barco llega al muelle y lo amarran a unos postes para que el barco ya no se aleje del muelle y ahí se quede anclado en el muelle. Y cuando se quitan las amarras, entonces se desliza el barco hacia el mar. Entonces dice la Biblia que si nosotros no nos amarramos a este libro que es la Biblia y no atendemos y abrimos los oídos a la Biblia y a la palabra de Dios, nos vamos a desamarrar de la Biblia y el mundo y la corriente del mundo nos va a arrastrar. Cuídense que vuestros corazones no se llenen de glotonería y de borracheras y de los afanes de la vida y venga ese día como ladrón sobre ustedes. Tenemos que tener cuidado, no sea que nos deslizamos. Es facilísimo que nos arrastre el mundo. Bastan 2 películas que veas pornográficas o de asesinatos o del rito o de endemoniados, etcétera, etcétera, para que entren a tu mente y comiencen a debilitar tu fe. Que comiences a creer que así es el sexo, que así es el matrimonio, que así es el triunfo del amor, que así es la televisión, que ese galán te va a tocar a ti, que esa muchacha tiene que ser así, que todos los hombres tienen que ser así, y todo es un camuflaje, un oasis pintado que no existe más que en el cine y en la televisión. Ayer veía yo un noticiero que decía que el 95% de las parejas que ves en las telenovelas y en la televisión, etcétera, etcétera, por lo menos cuando pasan 10 años se han casado 5 veces. Y anduvieron con en el 90, en el 93 tienen otro, en el 98 tienen otro, en el 2000 tienen otro, igual las mujeres, igual los hombres. Nunca son felices por más guapos y por más bonitas que sean. Porque separados de mí, dijo Jesús, nada podréis hacer. El mundo nos ofrece una telenovela que no existe y que te hace a ti inclusive chillar.